La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludamos en este martes. Es martes de la otra versión en La Báscula con el doctor Jaime Tamayo, a quien saludo en esta noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Toño. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, se cumplieron ya 26 años de la caída del muro de Berlín. Este muro de Berlín, denominado oficialmente por la Socialista República Democrática Alemana como muro de protección antifascista. Y bueno, hace 26 años cayó este muro que separaba a Alemania. La caída del muro marcó un momento histórico para ese país, pero también un momento histórico para todo el mundo debido a los cambios políticos que se originaron entre 1989 a 1990, que impulsaron reformas económicas y también reformas en materia política, logrando incluso que se celebraran las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas, así como la dimisión del Politburo del Partido Socialista Unificado de Alemania para convertirse en el Partido del Socialismo Democrático. Y bueno, algunas otras repercusiones que tuvo la caída del muro de Berlín hace ya 26 años. Doctor, ¿qué nos comenta de este hecho histórico? Sí, bueno, aquí hay que irse un poco para atrás para entender por qué se construyó este muro. Alemania, cuando estaba ya cerca de la derrota, se planeó por parte de las potencias aliadas, en una reunión entre Stalin, Churchill y Roosevelt, sobre el futuro precisamente de qué sería Alemania, y se acordó que Alemania se dividiera, y se dividiera en varios estados. Churchill era más partidario de, digamos, castigar más directamente la parte que ubicaríamos en el norte, lo que era la vieja Prusia, que él era la que culpaba, digamos, del asunto de la guerra, más bien, y tanto Roosevelt, que tenía un ministro del Tesoro que había elaborado un proyecto conocido como el proyecto Morgenthau, que lleva su nombre, y que había asumido este proyecto Roosevelt, implicaba dividir Alemania en 5 países diferentes y otras 2 regiones bajo mandato de Naciones Unidas, de lo que sería después Naciones Unidas, que ya entonces también se estaba conceptualizando como una organización a crear. Stalin más o menos coincidía con la posición en este sentido de Roosevelt. Lo que se veía era que habría que garantizar que Alemania no se volviera a unificar por los riesgos que significaba frente a la posibilidad de que se convirtiera en una potencia hegemónica en Europa y volviera a generar la guerra. Esto funcionó más o menos bien, excepto que al final de la guerra, por un lado Churchill, que desaparece políticamente de la escena en Inglaterra, pero que sigue jugando un papel ahora promoviendo la Guerra Fría, desde fuera, pero Roosevelt muerto, sustituido por Truman, que se hace, digamos, como el impulsor de lo que se conoció luego como la Guerra Fría, y que se volteó muy rápido contra la Unión Soviética, al grado de que empezó a utilizar nazis y a proteger nazis. Hoy ha sido documentado la cantidad de nazis que fueron llevados de manera clandestina e ilegal a los propios Estados Unidos y en otras partes del mundo. Casos muy notables como Barbie, que fue incluso utilizado por Estados Unidos y por la CIA para golpes de Estado en América Latina. Pero el punto es que... Era Klaus Barbie. Klaus Barbie, exactamente. Pero el punto es que en este contexto se violenta un poco el acuerdo inicial y que había terminado siendo en la división de Alemania en 4 regiones, encabezada una por Rusia o la Unión Soviética, otra por Gran Bretaña, otra por Estados Unidos y otra por Francia. Y una ciudad que tendría la característica de estar bajo el control de las 4 potencias, que era Berlín. La propuesta incluso de Stalin en un principio era no dividir Alemania, pero convertirla en un estado bajo control de las potencias vencedoras y sin posibilidades de salirse de la neutralidad, es decir, hacerla un poco como Suiza. Pero bueno, se consideró finalmente la posibilidad más bien de dividirla, así se acordó. Ya bajo la Guerra Fría lo que hace Truman es presionar para que las posiciones inglesa y francesa queden bajo el cobijo prácticamente norteamericano y se constituye lo que, violentando los acuerdos, incluso llevando a elecciones previas, como no se había acordado que iba a ser, sino iba a ser en conjunto, emitiendo moneda diferente a la que se había acordado e inundando al este, es decir, a lo que era la parte sometida bajo control soviético, y esto provocó que se creara lo que fue luego la República Federal Alemana, en la parte oeste. Sí. Y esto hizo que la Unión Soviética
a su vez, en la parte que le correspondía como zona de ocupación, pues constituyó otra república alemana, la República Democrática de Alemania. Y el muro pues se hizo precisamente en este contexto de la Guerra Fría. Cuando cae el muro, se generó como una gran expectativa por mucha gente que veía eso como un símbolo del fin de un esquema aparentemente autoritario, pero en realidad correspondía a las características de la guerra. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando cae el muro, precisamente, tanto el presidente de Francia, en ese tiempo el socialista Mitterrand, y eso se dio a conocer hace muy poco en documentos que soltó, documentos clasificados que tenía el Reino Unido, y la propia Thatcher, una conservadora, en el caso de Inglaterra, expresaron su preocupación. Y incluso Mitterrand dijo, está ahí las declaraciones, de que la unificación de Alemania podía convertir a Alemania en un peligro mayor que la de Hitler, ¿sí? Y que por lo menos sería el equivalente a la Alemania del año anterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por el afán expansionista. Pero bueno, por ahí tú comentabas en algún momento la muerte reciente de Helmut Schmidt, sí, que fue un líder socialdemócrata y que encabezó el gobierno alemán antes de la reunificación. A él no le tocó ya la reunificación, le tocó a Kohl. Pero precisamente Schmidt criticaba el riesgo de la unificación y hizo comentarios muy fuertes a este respecto, diciendo que la Alemania unificada era un riesgo y un peligro para Europa, ¿sí? Y bueno, hoy estamos viendo cómo Alemania unificada se ha convertido, no solamente se apoderó, digamos, del este, y decimos se apoderó porque no fue un proceso de integración en la que los dos opinaron, sino que fue una anexión o si gustas, una adhesión, en el que simplemente el este se sumó al oeste. El propio Mitterrand señalaba que la gente del este estaba muy molesta de la República Democrática de Alemania porque sentían que estaban comprándole el territorio, se lo estaban integrando y no los tomaban en cuenta. Y bueno, finalmente quedaron sujetos a la modalidad que había en el oeste, ¿sí? Uh-huh. Y lo más grave es que después vino un proceso de desmantelamiento de toda la planta industrial del este, con un esquema muy similar al que luego se ha estado aplicando en Grecia, por cierto, con las mismas, incluso con algunos de los mismos procesos e instituciones de desmantelamiento, ¿sí? Para, decidir ellos, los de Alemania del Oeste, dónde iba a desarrollarse la industria. Esto generó después un gran descontento y por eso en el este de Alemania, en lo que era la República Democrática de Alemania, se dan dos fenómenos. Por un lado es donde hay una mayor presencia de la izquierda y sobre todo los viejos recuerdan con mucha nostalgia y reclaman, digamos, ese pasado que les quitaron, en los que vivían en mucho mejores condiciones. Pero más que todo es que, digamos, tiene una votación importante a la izquierda, por un lado, pero por otro lado ahí es donde se han asentado también los grupos neonazis. Porque, bueno, pues finalmente fue un poco una situación, digámoslo así, de colonialismo interno. Uh-huh. La República Federal Alemana se impuso y como tenía mucho más fuerza sobre la República Democrática Alemana en este proceso de integración, y ahora además Alemania unificada se ha convertido realmente en una potencia hegemónica dentro de la Unión Europea, algo que el mismo Schmidt había reclamado y había señalado con mucha fuerza, ¿no? Y el peligro. Igual que Mitterrand, por supuesto, y Margaret Thatcher. Entonces, lo que estamos viendo es cómo esa Alemania está recuperando en los hechos el control sobre Europa, esta famosa fortaleza europea de la que habla Hitler, nada más que ahora no con las balas, sino con el euro. El euro que no es económico, así, ¿no? es, a través de este poder económico está controlando el resto de Europa. Alemania prácticamente al unificarse cambió incluso su actitud, que era una actitud bastante más moderada o pacifista, digámoslo así, de parte de la República Federal, o más cuidadosa al menos. Y si en un primer momento había incorporado a la OTAN, ya en este caso pues, se convirtió en una activa promotora incluso del desgajamiento de Yugoslavia, por ejemplo, y de la intervención de la OTAN en esta región, en Europa. Así es. Vamos a hacer una pausa rápido, nada más le comento, Helmut Schmidt, el canciller que no se dio al terrorismo, él
canciller de la República Federal de Alemania, se enfrentó a la crisis del petróleo de los años 70 y de los episodios más duros del terrorismo de ultraizquierda. Murió hoy martes, precisamente hoy martes a los 96 años en su casa de Hamburgo, y bueno, tiene relación con este hecho, ¿no? Entonces esas imágenes que vimos cuando caía el muro de júbilo, pues no era sí había tal. mucha gente que estaba, digamos, emocionó, hubo como un ambiente festivo en un sector de la población, por supuesto. Es como la expectativa que se creó de consumo en muchas de las sociedades que venían del modelo socialista, pero que al llegar a la realidad se encontraron con que estaban muriendo realmente de hambre en muchos de estos países. Y bueno, es el caso. En Alemania la situación en el este fue bastante deteriorada, y bueno, pues hoy vemos estas consecuencias, ¿no? Así es. Una pausa en la báscula, martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo, ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este martes de la báscula con el doctor Jaime Tamayo. Y bueno, renunció el primer ministro de Rumanía, Victor Ponta, anunció su dimisión y la de su gobierno en pleno luego de una multitudinaria protesta por la muerte de 48 personas en un incendio de un club nocturno en la capital del país, Bucarest, durante el fin de semana pasado, doctor. Y bueno, esto rápido porque vamos a otros temas importantes, claro. Pero hay que hacer referencia a lo que provoca un incendio en un centro de diversión, que en Europa renuncia gente y en México no pasa nada, ¿no? Y vamos a recordar otros hechos. El caso, ¿no?, de la ABC, la guardería en la que estuvieron implicados incluso algunos parientes de funcionarios del gobierno de Calderón, y no pasó mayor cosa, ¿no? Y responsabilidad del gobierno local también, desde el gobierno de Sonora en ese momento. Y bueno, tenemos el caso de las 43 de Ayotzinapa, que realmente no ha provocado ningún impacto en el gobierno. Pareciera que no vivimos en estos países que tienen mucho más sentido de responsabilidad. Es decir, claro, el primer ministro de Rumanía, que no tiene responsabilidad directamente en este asunto, pero que entiende, y lo dijo así, que el descontento no se aplacaba con el encarcelamiento de los dueños de la discoteca. Sí, que sí fueron encarcelados. Así es, y el encarcelamiento del alcalde del Distrito 4 de Rumanía, que renunció, también dimitió. Cristian Popescu. Así es. Anunció que él presentó porque él dijo que se sentía moralmente culpable del incendio más letal en la historia del país. Así es. Y esto, bueno, llevó a que el propio primer ministro y su gabinete, su gobierno, es decir, todo el gobierno rumano renunciara, ¿sí?, a raíz de esto. Entonces esto nos habla pues de que hay países donde se escucha por parte de la clase política por lo menos el malestar y el sentir de sus pueblos, ¿no? Hay responsabilidad política y conciencia moral de los gobernantes que ante hechos como esto pues optan por renunciar. Y nosotros recordamos la tragedia en el Obombo el 20 de octubre del 2000. ¿Recuerda usted, doctor? Sí, la auditorio seguramente también. El resultado fue 22 personas muertas, más de 30 heridos. El dueño del club nocturno, Alejandro Iglesias, fue encontrado culpable de homicidio culposo, pero no fue encarcelado. No fue encarcelado. Y nadie tampoco hubo ninguna repercusión en el Distrito Federal, que es donde debería haberse. Así es. Y luego otro caso, la tragedia en el News Divine, equiparando hechos, ¿no? Claro. Como los ocurridos en Rumanía. La tragedia del News Divine, el 20 de junio del 2008, un operativo policíaco buscaba impedir venta de bebidas y bueno, ahí 9 clientes y 3 policías murieron asfixiados luego de que el dueño del lugar donde se realizaba una tardeada pidió a los asistentes de desalojarlos. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, anunció la destitución del mando policíaco luego de reconocer que hubo errores graves, pero hasta ahí no el dueño del lugar nunca fue encarcelado aquí en este tema, ¿no? Sí. Bueno, son hechos distintos, similares, pero con conclusiones distintas. Así es. Bueno, el tema es un informe oficial sobre la muerte o el asesinato del poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de literatura. Incluso un documento oficial del Ministerio del Interior chileno reconoce por primera vez que es muy posible que Pablo Neruda haya sido asesinado. El texto al que tuvo acceso el periódico El País sostiene que el premio Nobel de literatura en 1971 no murió a consecuencia del cáncer de próstata que sufría, sino que resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros. Doctor, sobre este hecho, ¿por qué es importante? Sí, esto? Bueno, porque se había venido cubriendo la actitud, se sabía de la represión del gobierno chileno, de la dictadura de Pinochet contra
la izquierda, contra cualquier elemento, digamos, disidente o que protestara, pero apenas han estado apareciendo una serie de informaciones, sobre todo me parece que a partir del 2011 trascendió el asesinato, por ejemplo, por parte de Pinochet, de el expresidente Frei, padre del que también luego fue presidente, sí, Eduardo Frei. Esto ya está documentado, está plenamente probado. Luego se sabía del atentado que hubo contra el embajador Letelier, embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Allende, y que luego por ser embajador se le dio asilo. Pero resulta que este atentado directamente lo ordenó Pinochet, y esto con la complicidad finalmente de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos, que nunca actuó contra el gobierno de Pinochet. Y aquí lo importante es que fue ahora muy reciente, el mes pasado, en octubre, sí. que Kerry le dio esos documentos a la presidenta Bachelet de Chile, que a su vez se los pasó al hijo de Letelier, y por eso se trascendió este asunto. Bueno, ahora tenemos algo que venía también ya desde hace un par de años, desde el 13, el señalamiento del asesinato de Neruda, también ordenado directamente desde el gobierno de Pinochet, y aquí lo importante es que esto se relaciona con un personaje que al parecer es un químico que trabajaba para la DINA, que sería algo así como la organización policíaca, de policía política militar en Chile, y que se le achacan alrededor de 3.000 o 3.500 asesinatos de esta naturaleza, entre ellos el de Frei y ahora el de Neruda. Este personaje después fue asesinado en Uruguay, y apenas hace unos meses sus asesinos, unos militares chilenos y uruguayos, cómplices del gobierno de la dictadura entonces de Uruguay, y enviados por Pinochet los otros, lo van a asesinar precisamente porque es cuando Pinochet sale del gobierno, él se va a Uruguay, y para evitar que hable, ¿sí? Y trascienda todo lo que había hecho. Y ahora todo parece indicar que en la misma clínica donde matan a Frei, habían matado antes a Pinochet, a Neruda, por órdenes de Pinochet, a través de este personaje, lo cual pues nos lleva a ver las barbaridades que se cometieron entonces y las complicidades de los Estados Unidos. ¿Y por qué a Neruda? Porque Neruda estaba a punto de venir a México. El presidente Luis Echeverría había enviado un avión especialmente a recogerlo. El embajador Martínez Corbalá, del que ya hicimos referencia, Gonzalo Martínez Corbalá, cómo salvó chilenos de la muerte, había ido ya a recogerlo y había quedado de traérselo el día 22 de septiembre, apenas recién unos días del golpe. Pablo Neruda pide ir antes a una clínica, y en esta clínica lo van a matar. Él, en vez de salir el 22, que era viernes o sábado, decide irse hasta el lunes, y el domingo lo matan, ¿no? Lo que parece ser es que había la preocupación de que Neruda se convirtiera en el líder de un gobierno en el exilio, y algo que ni Estados Unidos ni el gobierno de Pinochet estaban dispuestos a aceptar. Entonces, este es el sentido del asesinato, digamos, de quien no solo es el premio Nobel chileno, para muchos es el mayor escritor latinoamericano, y o el propio García Márquez, uno de los premios Nobel latinoamericanos, llegó a decir que era el más grande poeta del siglo XX del mundo, ¿sí? Entonces, es un crimen, digamos, que atenta contra la cultura, que atenta contra los derechos humanos, que atenta contra la democracia, y que afecta en ese sentido al conjunto del mundo, ¿no? Es decir, Neruda no es solo chileno, es también nuestro, y es del resto del mundo. Entonces, es un crimen que de alguna manera, por lo menos históricamente, debe ser sancionado. Ya Pinochet murió, ya fue ejecutado por los pinochetistas, quien se encargaba de realizar esas labores, pero habrá que escarbar y ver hasta dónde se pueden castigar a los cómplices o a los implicados, y sobre todo rescatar en este sentido la figura de Pablo Neruda, y señalar y poner en evidencia los crímenes cometidos por Pinochet bajo la complicidad y la cobertura del gobierno entonces de Richard Nixon, del gobierno norteamericano, ¿sí? Así es. Y no nada más Pablo Neruda iba a encabezar un gobierno en el exilio, sino que también pretendía denunciar desde México la intervención que tuvo Augusto Pinochet, el general, en el golpe de Estado, precisamente del 11 de septiembre, ¿no? Sí, así es. Básicamente iba a hacer las actividades que iba a desarrollar con el apoyo del gobierno mexicano. Del gobierno mexicano, de Luis Echeverría. Así es. Y hoy leía precisamente, ayer leía unas declaraciones del chofer, precisamente Pablo Neruda, que él comenta en el periódico El País de España, donde dice que él le comentó
que fue a esta clínica precisamente y se me pusieron una inyección y inmediatamente comencé a quemarme por dentro. Sí, y fueron algunas declaraciones. Y horas después, efectivamente, Pablo Neruda falleció. Así ¿no? es. Sí, de hecho, este chofer fue el que puso en evidencia, porque él empezó a hacer declaraciones que aquí un semanario hizo trascender y llegaron a Chile, y de ahí el Partido Comunista, a través de Eduardo Contreras, su abogado, exigió que se hiciera una investigación, y un juez fue el que tomó el asunto, que implicó desde buscar en rastros en los restos de Neruda, hasta la investigación de los papeles que podría haber en la clínica, que curiosamente no había ningún documento, ningún expediente, nada, ni siquiera que se acreditara el famoso cáncer, del cual pues era al parecer un cáncer de próstata que había sido ya combatido con radiaciones y se había mantenido controlado, o señalan algunos que más bien era un tumor benigno, claro. No como se señaló, pues que había muerto a consecuencia de este cáncer, ¿no? Así es. Bueno, Pablo Neruda falleció la noche del 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María de Santiago de Chile. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa en la báscula, martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en la báscula en este martes de la otra versión y estamos recordando algunos versos de Pablo Neruda, ¿verdad, doctor? Así es, famoso, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Así es. Sí, que vean que sí leo a productor. No. Bueno, el Parlamento de Cataluña, otro tema importante, la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña. El Parlamento aprobó por 72 votos frente a 63 la resolución que proclama el inicio del proceso hacia la independencia, aboga incluso por desobedecer a las instituciones españolas e insta a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara Autonómica. Cataluña inicia este proceso, dicen que irreversible, de separación de España. Doctor, ¿qué nos puede comentar sobre este tema? Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que los catalanes vienen desde hace tiempo empujando hacia la independencia. Hubo momentos en que se pudo haber llegado a algún acuerdo en un modelo federalista, incluso los propios socialistas y los de Podemos en particular, ellos con un poco más de claridad, han planteado esto, ¿no? Y bueno, finalmente el punto es hasta dónde esto se puede revertir o no. Y la verdad es que la cerrazón del gobierno del Partido Popular, de Rajoy, en una actitud, digamos, que corresponde a ese viejo esquema del franquismo, del Estado unitario y de negar la posibilidad de que una sociedad pueda decidir su destino. Y bueno, pues le niega la posibilidad a los catalanes, primero, de tener una vida más autónoma dentro de lo que hubiera sido una federación española, y ahora, bueno, pues de decidir separarse. La posibilidad que plantea, por ejemplo, Podemos es un referéndum, pero un referéndum de los catalanes. Es absurdo, claro, lo que pretende Rajoy en base a esta constitución unitaria. Rajoy no quiere que se haga esto. No, y dice, bueno, eso tendrá que ser una decisión de todos los españoles. Es absurdo, ¿no? Claro. Mira, si nosotros vemos en Canadá, donde hay una provincia que es Quebec, que es francoparlante, bueno, en más de una ocasión se han ido al referéndum. No han logrado los votos suficientes para independizarse, pero podrían hacerlo cuando tengan la votación suficiente. ¿Por qué? Porque es una comunidad diferente. Los catalanes también lo son. Los catalanes además se encuentran en una situación en la que se sienten usados. ¿Por qué? Porque es una comunidad que aporta mucho y recibe poco de España. Es por eso también el interés de que no se vayan, ¿verdad? Porque son, sí, digamos, claro, los parientes ricos que cuando se vayan pues van a dejar a España en una situación económicamente todavía más difícil complicada de viviendo, de lo que ya está, ¿no? Así es. Y lo otro es que, bueno, hay una serie de antecedentes al respecto. Generalmente se ha venido hablando del caso de Kosovo, que fue impuesto por los cañones y las bombas de la OTAN a Serbia, pero yo me iría más atrás. Es decir, cuando se separa los estados bálticos, por ejemplo, de la Unión Soviética, lo hacen por una declaración de su parlamento, ¿sí? En un primer momento llegan tropas soviéticas
y disparan sobre el Parlamento, pero luego esto se detiene y finalmente Europa se moviliza y exige el reconocimiento de la independencia. Gorbachov acepta que se separen y no pasa nada, se separan los estados bálticos, después vendrá la desintegración de la URSS, pero en un primer momento es la separación así, es simplemente el Parlamento que decide separarse. Lo mismo pasa en Yugoslavia. Con Bosnia y Herzegovina. Cuando se la separa Eslovenia, precisamente habíamos mencionado en la primera parte del día de hoy en la entrevista, cómo Alemania va a impulsar la separación de Yugoslavia y va a impulsar la separación precisamente de Eslovenia y de Croacia. Y después vendrá la de Macedonia y vendrán... Pero cuando todavía lo impulsa Alemania, incluso el resto de la Unión Europea, de lo que iba a hacer luego la Unión Europea, es decir, de los países europeos, no estaba de acuerdo. Y la propia Estados Unidos todavía no estaba de acuerdo. Alemania presiona porque tiene interés en expandirse al este y finalmente pues se involucran a tal grado que terminan apoyando la independencia incluso de Bosnia, que donde hay una actitud, digamos, incluso de limpieza étnica por parte de los bosnios musulmanes, y en reversa pues también luego los bosnios serbios actúan de la misma manera, y los croatas, ¿no? Los croatas, bosnio-croatas. Pero hay una guerra antes de eso, por ejemplo, entre Serbia y Croacia, o entre Yugoslavia todavía y Croacia, y esta es apoyada por Europa, y la propia España participa de eso, ¿no? Es decir, no le niegan la posibilidad a Croacia de separarse, no le niegan la posibilidad a Eslovenia, ni a Bosnia, por supuesto, y después será con el caso de Macedonia y finalmente incluso de Montenegro, en la imposición incluso de Kosovo, ¿no? Que tiene una situación muy particular. Bueno, sobre esto no tiene ningún sentido que se argumente que Cataluña tiene que estar sometida a la decisión del conjunto de los españoles, porque entonces habría que haber dicho que, porque si se quería separar Croacia, pues tendría que decidirlo el conjunto de Yugoslavia, o si se quiere separar en su momento Quebec, pues entonces la decisión la tendría que tomar toda Canadá, y no es así, y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, los catalanes ya tomaron una decisión, van a marchar hacia la separación. Yo creo que todavía hay una posibilidad en el tránsito de este proceso, en el que se modifique la Constitución para que se haga por la vía de un referéndum de los catalanes y se permita que ellos decidan. Hay quienes argumentan, bueno, es que la mitad y la mitad, ¿no? La mitad está a favor y la mitad en contra. Bueno, se puede ver precisamente en una votación. Ya hubo un referéndum no vinculatorio donde la mayoría optó por la separación. Se ha querido interpretar la elección pasada como una elección que reflejaba este referéndum, pero eso es falso. Deseo, no tiene es nada falso, que ver. claro, porque además hay un grupo ahí donde estaba precisamente Podemos, Izquierda Unida, que sin embargo ha apoyado el asunto del referéndum y que no planteaba el asunto de la separación, pero tampoco estaba en contra, es decir, su proyecto, su propuesta política era más bien en materia de política social. De manera pues que aún desde esa perspectiva, la votación de los separatistas hubiera sido mayoritaria si aceptamos a ese grupo. Sí. Pero el punto es que hoy Cataluña pues ha iniciado ya un proceso. Seguramente Rajoy ya inició un proceso, se sabe que inició un proceso de impugnación. Así ante el Tribunal Constitucional. Así es, ¿no? pero el punto es que el acuerdo del Parlamento es que no se acepte ya la autoridad de las instituciones españolas. Es decir, el Parlamento ya votó, por decirlo así, como lo hizo en su momento el Parlamento lituano o el Parlamento estonio o letón, para separarse de la Unión Soviética. Pues ahora también los catalanes lo hicieron así. España reconoció aquello, pues tendrán los españoles que sufrir o que vivir o que reconocer que Cataluña tiene el derecho también a separarse. Sí, por supuesto, y además Mariano Rajoy del Partido Popular pues va y pide el apoyo del PSOE, que lo da por supuesto para que hagan esta impugnación del Tribunal Constitucional, y ya sabemos en qué términos iría la resolución del tribunal, claro, tomando en cuenta que el artículo 2 de la Constitución española establece la indisoluble unidad de la nación española, ¿no? Sí, así es. Y en esto pues no hay diferencia, incluso el artículo 2 también de la Constitución mexicana establece lo mismo, la nación mexicana es única e indivisible. O sea, hay similitudes en las dos constituciones. Sí, nada más con la diferencia que aquí, ¿no?, tenemos formalmente, no en la realidad, pero formalmente tenemos una federación. Sí. Y en España no hay federación, república. Perdón, aquí es una república. Sí. No, allá es una monarquía, y es unitaria. Es una república, pero federalista.
en México. México es una república federalista y allá es una monarquía unitaria, no es federalista. Y además ese es el otro elemento. Los catalanes han sido desde muchos años atrás profundamente republicanos y antimonárquicos. ¿Por qué tienen que aceptar un monarca impuesto por un dictador como fue Francisco Franco? Y un monarca español que nada tiene ni nada les dice a los catalanes. Entonces los catalanes son republicanos y quieren crear una república, no una monarquía, y son separatistas en la medida en que les cerraron las puertas para una opción federalista que les hubiera... Hay que recordar que incluso hubo un estatuto que se había aprobado ya en la época de Rodríguez Zapatero y que fue echado para abajo precisamente por los populares y que no fue aprobado, y entonces eso impidió lo que hubiera sido una buena negociación, una salida, digamos, a las demandas autonomistas de los catalanes, y hubiera disminuido mucho la pretensión del independentismo, ¿sí? Probablemente hubiera habido algún acuerdo, aun cuando ellos sean republicanos y antimonárquicos, pero bueno, con una serie de concesiones que implicaba ese estatuto, pues tal vez se hubiera paliado esta situación. Mucho más, digamos, tal vez si se hubiera aceptado en las últimas propuestas que hubo de una federalización, tampoco se aceptó. Bueno, pues no les dejan más opción que separarse de esta monarquía vetusta y hereditaria, no de la monarquía española, sino más inmediatamente del fascismo español que representó Franco. Así es, y bueno, Cataluña tiene 7.5 millones de habitantes y podría convertirse en un país independiente. Por supuesto que sí, no hay razón para que lo no sea, sí, claro. Sobre todo por el poderío económico que tiene. Esa es la otra cuestión, ¿no? Porque luego se argumenta, es que como... Tiene pocos habitantes. Sí, que no lo va a reconocer la Unión Europea, que bueno, es como cuando se señalan una serie de cuestiones que no cumplen ciertos países, pero cuando se trata de países económicamente poderosos ya no se aplican. Yo estaría, por ejemplo, hay una serie de señalamientos contra Venezuela, por ejemplo, pero a China no le van a aplicar eso. ¿Por qué? Por la potencia económica que significa. A Cataluña pues no la van a poder aislar económicamente porque hay una relación económica muy fuerte, incluso de la propia España. Es una realidad, está ahí y tendrán que tomarla en cuenta. Eso, no, claro, no en un primer momento de un poderío económico que tiene la región de Cataluña. Así es, ¿no? Pero además considerando que lo más probable es que el Partido Popular quede fuera del gobierno, pues el próximo gobierno será un poco más inteligente y bueno, buscará en todo caso establecer algún tipo de colaboración o de confederación con una Cataluña independiente o por lo menos de colaboración en términos económicos. Y bueno, pues si no recuperar a Cataluña, porque ya sería más difícil, seguramente buscarían otras formas de integración con este nuevo Estado, ¿no? Así es. Vamos a hacer una nueva pausa en este martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este martes de la otra versión en La Báscula y vamos a hablar un tema que es importante, es de nuestro ámbito nacional, los efectos de las leyes mexicanas con el Tratado de Asociación Transpacífico. México y otros países lograron un acuerdo sobre un extenso pacto comercial que reducirá barreras arancelarias y establecerá estándares comunes para esas naciones. Sin embargo, ya hay preocupación de ciertos sectores por algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación y que obviamente modificarían la legislación en materia mexicana. Y nosotros, cuando menos yo destaqué tres, doctor, y no esté de acuerdo, sí, así es. La perpetuación de la propiedad intelectual que se buscaría con este tratado, la precarización del sector salud por el tema de las patentes, que es importante, y un golpe a la soberanía. Otro tema es el filtrado sobre inversiones que permite que las empresas multinacionales puedan demandar a los acciones estados de una nación, consideran que las va a afectar, ¿no? Así es, sí. Afecta a la soberanía del país. Son es. tres temas que yo destacaría, no sé si usted tenga algunos otros. Bueno, hay uno que es muy importante, que nos va a repercutir de inmediato, que es la desgravación, es decir, el retirar los impuestos a miles, porque son miles de productos del campo, que van desde los huevos, la leche, hasta bulbos de maguey. Y esto va a hacer que obviamente se vea afectada la producción agrícola y ganadera de México, ¿sí? Y avícola. Aquí en Jalisco tendría enormes repercusiones. Así es. ¿No? El huevo va a entrar de varios países más barato de lo que se produce en México, entonces va a acabar con la avicultura.
La leche, hay varios países que tienen una capacidad de los miembros de este tratado, una capacidad de producción mayor, y nos va a llegar la leche más barata y nos va a acabar con la ganadería. Y bueno, decía, esto va a afectar al arroz, va a afectar a los frijoles, va a afectar la soya y bueno, prácticamente casi todos los productos del campo. Entonces, esto parece ser que va a afectar muy fuerte, así como el TLC, que se acordó en la época de Salinas, vino a terminar con la industria nacional. Prácticamente recordábamos alguna ocasión como aquí Jalisco pues era una zona de producción de zapatos, de textiles, de ropa, etcétera, etcétera, y eso se acabó, ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos disque de industria pues son realmente maquiladoras que lo que hacen es simplemente agarrar fuerza de trabajo barata para ensamblar productos que vienen ya toda digamos, todos sus insumos vienen del extranjero y regresan al extranjero. Pero en realidad no tenemos ya la industria nacional, prácticamente la acabamos. Ahora vamos a acabar con el campo muy probablemente. Lo otro son los tres momentos, los tres aspectos que tú señalas, que son gravísimos, ¿no? La propiedad intelectual, ¿no? El de la propiedad intelectual, porque ahora ya va a ser un control terrible sobre cualquier cuestión que aparezca incluso en Internet. Derechos de autor. Derechos de autor, etcétera. Además, sin posibilidad de que esto se venza. Ahorita hay acceso, hay una libre circulación de muchos documentos y material. Después basta con, además son muy mañosos ellos, suelen registrar pues hasta nombres a veces con los cuales después medran. Yo me acuerdo hace mucho había un payaso, no recuerdo ahorita ya el nombre, muy famoso en México, y de repente lo registran en Estados Unidos y demandan al payaso de aquí y lo obligaron a cambiar su nombre y además, Bozo, de donde vino luego el payaso, luego lo de Broso, ¿no? Broso. Pero el payaso Bozo fue, le fue arrebatado su nombre por Estados Unidos. Hay que recordar que incluso la Virgen de Guadalupe fue registrada en el extranjero por unos chinos, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, absurdo. Vamos a entrar a estas situaciones en las que vamos a estar sometidos al control, pero además sin posibilidades de que se venza. Por ejemplo, aún los grandes escritores, pues sí, tienen sus derechos de autor y hay un tiempo en que eso se vence y bueno, se vuelve propiedad de la humanidad, ¿sí? Porque el conocimiento debe ser al finalmente eso, ¿no? Un conocimiento para la humanidad. Aquí resulta que no lo vamos a tener más prácticamente a perpetuidad, no lo vamos a tener en muchísimas áreas. Y el otro tema que está vinculado a que es el de las medicinas. Sobre el derecho, nada más para precisar, el derecho de autor o propiedad intelectual señala que se va a proteger durante toda la vida del autor, pero 50 o 100 años después es algo que después de muerto, ¿no? 50 o 100 años deberá ser protegido este derecho, aunque ya haya fallecido la persona. Así es. Absurdo totalmente. Sí, es bastante absurdo. Y luego también... El de las medicinas es... Vinculado, bueno, sí, el de las medicinas. Resulta que ahora nosotros no vamos a poder producir una gran cantidad de medicinas, ni genéricos, porque estamos condicionados a que hayan pasado una cantidad de años. Japón pedía 12, Estados Unidos mínimo de 5, pero esto nos va a dejar retrasados en la salud pública, que es de donde se nutre de la medicina genérica, donde se nutren las instituciones de salud pública. Entonces, bueno, va a haber un gran retraso para la medicina, sobre todo la de que se denomina de primer nivel, ¿no? Que no nos va a llegar muy retrasada. Claro. Aquí lo que se busca es expandir indefinidamente el plazo de las patentes de medicamentos mediante la posibilidad de patentes de segundos usos. Esto obviamente el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial prevé que las patentes se otorgan en México por un plazo de 20 años. Si México firma este tratado, este plazo podría extenderse una y otra vez en forma indefinida, sin límite alguno, lo cual repercutiría obviamente en el sector salud y en el bolsillo de los mexicanos, porque si actualmente podemos recurrir, si no tenemos dinero, a genéricos, con este tratado, pues prácticamente desaparecería la industria de genéricos, supongo yo. Sí, así es, en buena medida, por lo menos. El otro punto es el golpe a la soberanía, que tiene que ver también con dos cuestiones. Una que sí nos atañe directamente. La primera es la que tú señalabas, como ya cualquier empresa va a ponerse al tú por tú con los estados, en este caso con México. Si alguna, es algo de lo que está viviendo hoy Argentina, por ejemplo, con los fondos buitres, ¿no? O Ecuador con las demandas de empresas que contaminaron y que fueron sancionadas y luego recurrieron a instancias extranjeras a demandar a Ecuador por haber sido sancionados. Bueno, nos vamos a ver sometidos a ese tipo de demandas constantemente y vamos a perder demandas millonarias por
estas compañías que vienen, se enriquecen aquí y todavía después nos demandan por cualquier cuestión que se les quiera controlar, ¿no? Hay que recordar que aquí cuando el petróleo era propiedad extranjera, como lo va a hacer otra vez nuevamente, y vino la expropiación petrolera, bueno, vino precisamente porque las compañías se negaban a respetar la ley nacional. Ellos aplicaban la ley que les daba la gana y recurrían al extranjero incluso. Pero cuando se vino la expropiación, Inglaterra promovió un golpe de Estado contra México, precisamente para detener la expropiación. Es decir, sí intervienen mucho en la política y pueden decidir incluso el rumbo de un país. Afortunadamente en ese tiempo Roosevelt tenía un mayor entendimiento con Cárdenas y se opuso al golpe de Estado. Pero en realidad, digamos, estas compañías son un verdadero peligro para México, ¿no? Y el otro elemento es que junto con esto viene la cuestión de que la información, por ejemplo, que se obtiene por internet de los cibernautas, por ejemplo, ya va a ser accesible a cualquier compañía y no se va a poder limitar eso. Esa es otra cuestión, es decir, las compañías dedicadas al servicio de Internet tendrán que abrir sus bases para las compañías comerciales, para tener información para vendernos, es decir, va a haber un espionaje legal a favor de las compañías extranjeras o las compañías. Es decir, que la ley de protección de datos personales exactamente, sería letra es a lo que voy. muerta, ¿no? Es otra ley que nos va a afectar porque entonces ya no tendremos derecho a la privacidad ni siquiera en ese terreno, ¿no? Y claro, la ley de protección de datos personales se acabó. Sí, actualmente muchos servidores, doctor, donde está almacenada la información de millones de mexicanos, ni siquiera está en el país, están servidores en el extranjero. Cuando lo ideal es que esa información de mexicanos esté en servidores en México, claro, aunque sean de compañías extranjeras. Así es, ¿no? así debe ser. Así debería y así ser. Lo exigen ya algunos países. En algunos países espionaje, así es, en México Brasil. no. Bueno, por ejemplo, ahora en Bélgica, hace un par de días, acaban de exigirle a Facebook que deje de estar espiando, porque resulta que espía no solo a los belgas que participan de Facebook, sino cualquier ciudadano belga, y ya no digamos el resto del mundo, pero a ellos les interesan los belgas, que entra a Facebook o entra a alguna página de Facebook sin ser miembro de Facebook, y a partir de ese momento queda su computadora intervenida y vigilada, y entonces ya saben qué es lo que compra, qué es lo que quiere, qué es lo que revisa, qué es lo que lee, con quién se comunica, etcétera. Entonces esto que Bélgica, digamos, está deteniendo, nosotros lo vamos a abrir para que finalmente pues nuestra vida personal quede en manos de estas compañías para los fines que ellos consideren. Así es. El tema de las demandas de empresas, doctor, transnacionales o multinacionales contra la nación, además no se dirimirían, esto es importante, en tribunales mexicanos, sino en tribunales internacionales, así es, que es mucho más grave para la soberanía del país. Claro, ese es el gran riesgo, exactamente. Sí, por lo menos se sujetaran a las leyes nacionales, pues entonces estaríamos partiendo de que se mantiene de alguna manera la vigencia de la soberanía. México desde el siglo XIX ha combatido mucho esta práctica de recurrir hacia las autoridades extranjeras por parte de las compañías extranjeras, y siempre buscó que éstas se sometieran a la legalidad nacional. ¿Sí? Y hoy vamos para atrás en todos los sentidos, estamos volviendo al siglo XIX en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, todavía falta que esto sea ratificado por el Senado. Esa es la esperanza que incluso un premio Nobel, Stiglitz, ha dicho que el gobierno mexicano y particularmente el Congreso, en este caso el Senado, debe vigilar por los intereses de los mexicanos, no de las compañías extranjeras, y mucho menos de los Estados Unidos. Y aquí quiero señalar que es muy interesante que hace 2 días el embajador chileno en México, Chile es parte también de ese tratado, denunció que este tratado responde a las imposiciones de los Estados Unidos, así lo dijo, a las imposiciones de los Estados Unidos. Y estamos hablando del representante del gobierno chileno en México. Bueno, pues siendo así, creo que habría que tratar de hacerle caso a Stiglitz, a este premio Nobel, y que estuvo en Guadalajara hace poco. Así es, y que el gobierno mexicano y particularmente el Senado, pues procure que si se va a firmar sea con las modificaciones que convengan a México. Y si no se aceptan, pues simplemente que no se firme. Por eso se ha mantenido secreto durante muchos años, ¿no? Así aparte. Muy bien, doctor, llegamos al final de la báscula en este martes de la otra versión. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Gracias a usted, que descanse y muy buenas noches. Bueno.